Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Voy a grabar este video para que vayan repasando con respecto al tema de antibiograma. Ya, bueno, ya como algunos de ustedes hemos avanzado algunos temas acá relacionados con este tema. Solamente para volverles a recapitular algunos temas, los primeros temas. Ok, a ver, empezamos. Bueno, como ustedes saben, para más o menos saber cuáles son esos mecanismos que realizan los antibióticos, mencionábamos a un grupo o una familia principal de antimicrobianos que son los betalactámicos, ¿no? Los betalactámicos son, dentro de los grupos de antibióticos, los que van a ser mayor usados tanto a nivel ambulatorio como a nivel intrahospitalario. Entonces, saber dónde su mecanismo de acción es primordial para que ustedes sepan qué mecanismos de resistencia son los más frecuentes asociados a este tipo de antibióticos, ¿no? Entonces, es solamente para volverles a recapitular, no se olviden que se divide en varias fases, en varios estadios, en las cuales lo que nosotros vamos a tener al final es una pared. Esta pared obviamente va a estar formada a partir de precursores. Estos precursores son derivados de, digamos así, de fosfatos, ¿no? Especialmente de bases nitrogenadas, que van a ser la parte principal, el soporte, o digamos así, los ladrillos, que van a ser el soporte de la pared, que los dos que ya hemos mencionado, que son el NAM y el NAC. Estos de aquí van a tener harta carga energética, ¿ya? Y estas van a ser transportadas, ¿ya? A través de la membrana citoplasmática hacia la parte externa. Estos de aquí se forman a nivel intracelular, ¿no? Dentro de la célula bacteriana, dentro de la bacteria. Luego estas van a migrar o van a ser transportadas a través de esta enzima que es el bactoprenol. Estas van a ayudar a impregnar, a iniciar los depósitos de estos ladrillos a nivel de la pared externa de la membrana y colocarlos de una forma homogénea y uniforme para que así los enlaces de alta carga se sujeten especialmente a la membrana citoplasmática. Entonces, y así nuevamente estas son recicladas y nuevamente el bactoprenol es usado en un nuevo ciclo de transporte de los precursores como son el NAM y el NAC, y así formando cadenas consecutivas en la parte externa de la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces así se van depositando, estas van a unirse a través de enlaces, ¿ya? Estos enlaces que se juntan primero con gran complejos de glucoproteínas. Estos procesos se va a llamar la glucosilación, ¿ya? Este proceso de la glucosilación es el proceso en el cual eh, estos ladrillos van a estar formándose, colocándose uno por uno y formando los péptidos mm, de gran peso molecular, los cuales van a ser el soporte, o digamos, el soporte de la base, de la pared bacteriana, ¿no? Y así van a seguir siendo transportados alrededor y nuevamente reciclados para que nuevamente se formen y así formen el ciclo biológico, en este caso el ciclo de toda la formación de la pared bacteriana, que tanto es su renovación
como en su eliminación. Y así, hasta que cuando llegan hacia la parte más externa de la pared, este, estas ya se empiezan a formar, a enlazar a través de las proteínas fijadoras de penicilina, las cuales van a tratar de sujetarlas, que vendrían a ser como unas columnas, ¿no? Como unas columnas, las cuales van a mantener fijas a la pared bacteriana. Estos PVPs, que también se llaman así, ¿ya? Esas son las que van a soportar y se van a unir a hacia los pentapéptidos que han sido formados a partir de la unión entrelazados entre los NAM y los NAC. Y ese proceso en el cual se juntan entre gran componente proteicos de alto peso molecular es lo que nosotros vamos a llamar la transpeptidación, ¿ya? Entonces, acuérdense, la biosíntesis del peptidoglicano se divide en cuatro fases. Uno es la síntesis de los precursores que se van a dar a nivel del citoplasma. Aquí estamos hablando de los NAN y de los NAC. Luego esos van a ser transportados. Y no solamente van a ayudar en el transporte, sino también ayudan también en el proceso del reciclaje y también en el proceso de la unión en la membrana citoplasmática. Luego estos componentes se van juntando, formando ya componentes peptídicos de mayor volumen y juntándose entre glucoproteínas, enlazándose entre ellos, haciendo el proceso de la translucidación. Luego, ya cuando ya se han formado estos gran componentes primordiales de la pared, se da un proceso de unión hacia las columnas principales, que son los PVPs, que son, digamos, proteínas también que están enlazadas o que van a formar parte del soporte principal de estas glucoproteínas formadas previamente, ¿no? A ese proceso nosotros lo vamos a llamar la transpeptidación. En esta última fase es donde van a actuar y van a inhibir los beta-lactámicos, ¿ya? Entonces deben acordarse ahí. El proceso de transpeptidación, ahí van a actuar los beta-lactámicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya que hemos hecho un pequeño repaso con respecto a la pared bacteriana, nosotros, para leer un antibiograma, y eso siempre les repito y les insisto, lo importante acá es que ustedes tienen que saber a qué microorganismo nosotros estamos evaluando. Entonces, ya hemos hablado con respecto a los gérmenes más frecuentes, ¿no? Tenemos dentro de los gram positivos al Staphylococcus aureus, al Streptococcus pneumoniae, ¿no? Luego, al otro lado, también tenemos a los Staphylococcus coagulasa negativas. Luego, al otro lado, tenemos a los gram negativos. Dentro de los gram negativos, los más frecuentes son los bacilos gram negativos. Y dentro de los bacilos gram negativos tenemos a las enterobacterias y a los bacilos gram negativos no fermentadores. Entonces, esos grupos es lo que realmente hacemos hincapié y hacemos estudio continuo para determinar cuál es su identificación y a la vez determinar qué antibióticos podrían ayudarnos dentro del manejo cuando la causa obviamente es provocada por este agente infeccioso. Pues siempre les he dicho, ¿no? No solamente es interpretar el antibiograma, también es evaluar al paciente. Siempre tenemos que evaluar previamente. Si el paciente no tiene componente infeccioso, no tiene clínica infecciosa o no hay alguna alteración que nos indique que está actuando el microorganismo, entonces prácticamente la lectura solamente se va a basar como un antecedente nada más o para ver
el perfil microbiológico del microorganismo, nada más, para ver el perfil fenotípico que tiene. No te va a servir para tomar alguna decisión, pero sí para corroborar y hacer un proceso de, digamos así, de inducción o de investigación con respecto al microorganismo, pero no te va a ayudar a tomar una decisión dentro del manejo. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos colonizante o contaminante en algunos casos, de acuerdo al contexto en el cual ustedes evalúan al paciente. Entonces la identificas, obviamente, el microorganismo, identificas al microorganismo y a partir de ahí vemos su expresión fenotípica. Cuando hablamos de la expresión fenotípica nos referimos a la gran variedad de antibióticos que puede ser sensible o resistente en el microorganismo. Esa deducción fenotípica se va a dar a partir de identificar al microorganismo, porque va a haber microorganismos que tengan resistencia intrínseca, vamos a encontrar microorganismos que hacen resistencia adquirida o microorganismos que podemos en ese momento evaluar y pensar de que la, la deducción fenotípica nos pueda ayudar y así esto permitir en la evaluación del manejo el ver el tratamiento de elección. Entonces, dentro de la deducción vamos a ver que tenemos que determinar cuál es esa resistencia que está implicada, evaluando obviamente al microorganismo. Entonces, hacemos la deducción fenotípica de la resistencia. Luego tenemos que determinar cuál es esa resistencia que está implicada en este microorganismo. Ahora, luego que hemos hecho la deducción, o sea, hemos ido de una parte pequeña y hemos abarcado hacia una parte, de una parte amplia, hemos visto todos los, y ahora vemos cuáles son esos agentes en los cuales nosotros vamos a basar, o cuáles son esos antimicrobianos por los cuales nosotros vamos a basarnos para determinar la expresión fenotípica de resistencia que presenta el microorganismo. Lo que ya nos queda hacia nosotros es determinar, ya valorando las múltiples antibióticos, hacer una inferencia a partir de esos antibióticos, perdón, a partir de esos antibióticos, colocarlos como parte tanto de elección como de opción dentro de la toma de decisiones de dentro de la toma de decisiones en el manejo del paciente. Entonces, a partir de ahí es lo que nosotros vamos a determinar. Y obviamente que a partir de ahí también que hemos inferido en la toma de la mayor cantidad de medicamentos que tenemos a la mano, lo que tenemos que hacer es reevaluar nuevamente y ver qué antibióticos sí están dentro de las posibilidades, tanto dentro de lo que nosotros tenemos como primera opción o como segundas opciones. Entonces, a partir de ahí es lo que nosotros ya determinamos a través de una inferencia, o sea, de varios grupos, vamos a determinar cuál es ese tipo de medicamento o antibiótico que nos va a permitir para que en caso de que se dé un cuadro infeccioso, determinar cuál es en ese momento, de acuerdo a su resistencia, qué antibiótico es de elección, ¿ya? En realidad no es tan complejo como se ve. Lo que sí, nosotros lo que tenemos que definir es que hay gran variedad de medicamentos. Entonces, a partir de esa variedad de medicamentos es lo que yo voy a observar y voy a analizar su resistencia. Cuando yo ya analizo, lo que voy a tratar es de a partir de la mayor cantidad de medicamentos que he tomado, yo voy a tratar de encontrar múltiples opciones y múltiples alternativas. O puede ser que encuentre una sola alternativa, dependiendo del grado de resistencia que tenga el paciente. Y de lo de ahí es lo que voy a tratar viendo
las concentraciones mínimas inhibitorias, viendo su farmacodinámica, viendo su farmacocinética, determinar qué antibiótico es la que voy a utilizar y cómo optimizarlo dentro del uso diario para que así en el paciente se mejore y que el antibiótico sea solamente de uso exclusivo restringido para ese germen específico. Es lo que al final te va a ayudar. Entonces, el antibiograma prácticamente es como una herramienta para microorganismos que hacen múltiples resistencias o hacen resistencias variadas y determinar a partir de la gran cantidad y familias de antibióticos cuál es la de elección, ¿no? Obviamente esa toma de decisión también lo tenemos que hacer a partir de evidencia científica, de estudios, a partir de experiencias también que a veces también es importante tener. Entonces, eso es importante. O a través de juicio de expertos, ¿no? Que también se puede dar. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba. Hablábamos del microorganismo que tiene que estar identificado. Tenemos que ver también, no se olviden, el tipo, de dónde sale esa muestra. Esa parte también tiene que estar bien, pero bien en nosotros tiene que estar, saber de dónde está saliendo esa muestra, de qué tipo de secreción, tejido, líquido, ¿no? Y a partir de ahí evaluar lo que hemos mencionado, ¿no? Ver los medicamentos que tenemos que han sido estudiados y ver cuáles son esos medicamentos, ¿no? A partir. Entonces, ese es el proceso en el cual nosotros vamos a hacer una deducción fenotípica. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es reducirlo todo hacia una expresión, hacia una expresión que puede ser por cambios de pared, modificaciones en pared, modificaciones en la síntesis de proteína, modificaciones o que el microorganismo esté provocando que esté liberando beta-lactamasas, que esté provocando, que también esté elaborando bombas de flujo. O sea, todas esas deducciones fenotípicas es lo que nosotros vamos a hacer a partir de lo que nosotros vamos a analizar en, en los antibióticos. O sea, a partir de los antibióticos es lo que vamos a tener esa información. Entonces, luego es lo que nosotros vamos a hacer la inferencia. La inferencia ya es cuando tú tomas la información ya de la resistencia fenotípica que tienes, ahora lo que nosotros tenemos que ver es qué medicamento es la que tenemos que elegir. Entonces, para eso, teniendo ya la deducción, vamos a abarcar la mayor cantidad de antibióticos, las cuales pueden ser de elección en este médico. Y a partir de ahí, viendo sus mecanismos de resistencia, todo eso, y viendo que todo está correlacionado, tanto la parte farmacodinámica como la parte de los mix, evaluando los mix que son patrones numéricos de concentración que nos ayudan en la deducción para determinar si tiene alta probabilidad de que con este medicamento va a fallar en el tratamiento, es lo que nosotros hacemos y nuevamente deducimos si estas concentraciones, que obviamente que son concentraciones de modelos matemáticos, o in vitro, perdón, que son de concentraciones in vitro, que nos ayudan a extrapolar si en caso hablamos de resistencia, que si yo elijo este medicamento tengo alto riesgo de fracasar debido a que tenemos una alta sospecha de que en un examen in vitro ya las concentraciones son demasiadas altas como para que el medicamento no pueda inhibirse dentro de su proceso de crecimiento. En este caso, el microorganismo, ¿no? Entonces, por eso cuando estos obviamente son tablas,
son parámetros y valores que depende de la sociedad científica o de la escuela, puedas tú ayudarte o de los laboratorios que utilicen de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria o qué es lo que se va a determinar, cuáles son los rangos, ¿no? Pero normalmente los rangos son menores a uno o de 0,5. Si pasan esa cantidad, es lo más probable es que ya está haciendo una resistencia. En otros hablan de intermedio. Intermedio nos referimos a que a una concentración mínima inhibitoria dentro de los rangos tanto altos y bajos, existe ya un acúmulo de que la bacteria pueda provocar una resistencia. Eso le dicen intermedio, ¿no? Entonces, las concentraciones tienen que ser claras y ser muy, pero bien específicas para ver qué medicamentos. Obviamente no todos los medicamentos es lo que se va a evaluar, pero siquiera los principales tienen que estar evaluados para determinar si es algún expresor fenotípico de alguna resistencia y así a partir de esa determinar esa resistencia fenotípica, saber qué medicamento o hacer la toma del tratamiento de elección en ese momento. Entonces, tenemos un Enterobacter. En ese Enterobacter lo que vamos a ver es que la gran mayoría son sensibles. La gran mayoría son betalactámicos. ¿Ya? Y yo siempre les digo, ¿no? Y siempre les dije, cuando hablamos de un Enterobacter yo tengo que saber si tiene resistencia intrínseca o tiene resistencia adquirida. Entonces, el Enterobacter cloacae, o especialmente el complejo cloacae, son resistentes intrínsecos a betalactámicos, porque porque pueden expresar lo que nosotros llamamos las cefalosporinasas. O sea, esa expresión de resistencia fenotípica es lo que a nosotros nos va a determinar que así tú ves en un antibiograma esté sensible, que si tú le das un tratamiento que aparentemente es sensible, lo que va a hacer durante el proceso de tratamiento es que el microorganismo exprese la resistencia y eso hace que fracase en el tratamiento. Entonces, acá lo que sí tenemos que ver o inferir es la gran cantidad de medicamentos como los carbapenémicos, que son de elección en este caso, determinan, ¿no? Tenemos al imipenem, al meropenem y el ertapenem. Por lo tanto, tres de esos medicamentos pueden usarse en ese tipo de pacientes. No tenemos ningún problema. ¿Ya? Entonces, a ver, empecemos. Como hemos mencionado, las bacterias gram positivas se dividen en bacilos, se dividen en cocos. Ah, y bueno, algún otro tipo de formaciones, ¿no? De formas de presentación del gram positivo. Entonces, los primordiales son los cocos. Estos sí son los principales. Porque estos son los que van a producir la mayor cantidad de infecciones infecciones comunitarias y intrahospitalarias. Entonces, tenemos acá a los que si el coco es catalasa positivo, normalmente son estafilococos. Si es catalasa negativo, es un estreptococo. Ahora, el estreptococo se divide de acuerdo a la hemólisis en alfa, beta y gamma. Si es alfa es porque parcialmente hemoliza. Si es beta, porque completamente hemoliza. Si es gamma es porque no hemoliza. Dentro de los alfa hemolíticos tenemos a los de la familia de grupo Viridans, ¿ya? Y al otro lado tenemos al Streptococcus pneumoniae. Entonces, acuérdense esos dos. Dentro de los alfa hemolíticos tenemos al de grupo Viridans y al Streptococcus pneumoniae.
Mientras que de los beta hemolíticos tenemos a dos grupos, a dos también, que son el Streptococo agalactiae, y al otro lado tenemos al Streptococo piógenes. Ambos forman parte del grupo beta hemolítico. Muy bien. Luego tenemos a los alfa hemolíticos. Los alfa hemolíticos son los que no hemolizan. Perdón, los gamma hemolíticos. Entonces, estos de acá, tenemos a los enterococos. Acuérdense, entonces, dentro de los gamma hemolíticos tenemos a los enterococos. Luego nos vamos hacia el otro lado, el estafilococo. Y acá es sencillo. Coagulasa positivo, coagulasa negativo. Los coagulasa positivo tenemos al principal, al estafilococo aureus. Y a la coagulasa negativo, al principal tenemos al estafilococo epidermidis. Pero también hay otras, ¿no? A hemolíticus, hominis, ¿no? mm, Capitis, dependiendo, ¿no? Normalmente los estafilococos coagulasa negativos son contaminantes en su gran mayoría. El que sí es altamente que produce infecciones es el Staphylococcus aureus, ¿no? Junto con, acá tenemos el Streptococcus galactiae, el Streptococcus piógenes y el Streptococcus pneumoniae. Estos son los gérmenes que más infecciones producen, tanto intrahospitalarias como comunitarias. Entonces, otra forma de dividirlos es no esporulados y esporulados. Entonces, dentro de los no esporulados tenemos a los aeróbicos como la listeria, por ejemplo, el Corynebacterium, el Rhodococcus, ¿no? Los anaerobios, por ejemplo, pero estos son bacilos gram positivos, ¿no? Que están acá. Tenemos a los que son aeróbicos, listeria, bacillus. A los que es anaeróbico, el clostridium. En este caso, bueno, en la actualidad ya no se dice clostridium, ¿no? Se dice clostridioide. Ya no es clostridium, clostridioide. ¿Ya? Pero esta clasificación es interesante porque acá ya abarca mayor cantidad de gérmenes, en este caso bacilos gram positivos. Los que forman esporas y los que sí forman, ¿no? Los que forman esporas, ahí tenemos al bacillus, anthracis, ¿no? Que da la enfermedad del anthrax. Y acá tenemos al Clostridium. El Clostridium también forma esporas, pero en este caso específicamente toxinas. Acuérdense, el Clostridioides forma toxinas, ¿no? La toxina tetánica, ¿no? La toxina botulínica, la toxina que produce también la diarrea, que produce em, abscesos, ¿no? Esta es la más frecuente, no se olviden. Bacilos gram positivos anaeróbicos, el Clostridium. Y aeróbicos tenemos la listeria, el Corynebacterium, el Rhodococcus, ¿no? Que son gérmenes más frecuentes. Y el que produce esporas, el Bacillus. ¿Ya? Ahora, dentro de ellos, los que son anaeróbicos, también está el actinomyces, el que produce la actinomicosis. Normalmente está asociada a portadores que utilizan prótesis, ¿no? Prótesis dentales o alguna zona dental, ¿no? Pero normalmente está ubicado en la cavidad oral, el actinomyces, ¿ya? Otra clasificación es la clasificación de Landsfield. En la clasificación de Landsfield lo divide por grupos, ¿ya? Por ejemplo, grupo A, pero este es para estreptococos, o sea, solamente es para este grupo nada más, los estreptococos. Si no me equivoco, esta clasificación lo utilizan más para en animales, ¿no? Pero acá casi todo ese tipo de especies se encuentran en el medio ambiente y en animales, ¿no? Solo que del grupo A y del grupo B ya son netamente de humanos, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae. Todo el resto obviamente se ubica en el ambiente o en otros tipos de especies, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos los gram positivos, ¿no?
tenemos al estafilococo aureus, al estreptococo, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos al gram positivo. Yo les mencioné que los gram positivos normalmente lo que tratan de hacer es modificar su pared. En este caso, la pared bacteriana, ¿no? Acá ven los PVPs que se forman como columnas. Acá están acá tenemos a los precursores, o en este caso al NAM y al LAC, que son pentapéptidos formados por glucoproteínas y enlazados entre sí también, ¿ya? Estos van a ser los que van a sostener a la pared bacteriana y los que van a formar parte de su estructura. Entonces, acá vamos a tener ácidos esenciales o ácidos que van a impregnar la parte interna del peptidoglicano y van a permitir su soporte dentro de la pared bacteriana. ¿Ya? Esta parte es importante, ya que a comparación de los bacilos gram negativos, el péptido glicano es el que va a sufrir más transformaciones a comparación del péptido glicano de los gram negativos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma, este es el esquema en la cual se está presentando la pared de los gram positivos. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué tenemos dentro de sus formas de resistencia o mecanismos de resistencia? Uno es la mutación a nivel de la parte nuclear, a nivel de su genoma. Otro es a través de uso de enzimas, como son las beta-lactamasas, por ejemplo, o los EMAs, como los que alteran el mecanismo de acción en el lugar donde actúa el medicamento. ¿No? Ejemplo, por ejemplo, las acetiltransferasas, que son un tipo de enzimas que lo que hacen es impregnar en el ribosoma, cambian el lugar donde acciona, entonces el aminoglicósido ya no actúa a ese nivel. Otro está a través de bombas de flujo, ¿no? El antibiótico está en la parte interna y crean canales, los cuales permiten que la concentración no esté en la parte intracitoplasmática, haciendo que boten nuevamente a través de bombas de flujo. O el otro es con el cierre de porinas, ¿ya? O cambio en la membrana plasmática, haciendo de que continuamente el medicamento no pase, ¿no? O no actúe a nivel de pared. Entonces, son varios los mecanismos que va a realizar la bacteria gram positivo. Acuérdense, ¿no? Y esto obviamente va a ser promovido por un gen que normalmente está ubicado en el cromosoma extra que tiene la bacteria, ¿no? Que no se olviden que el cromosoma extra que tiene la bacteria es el plásmido, así se llama, ¿no? Plásmido, que es un cromosoma extra. Ahí es donde esa carga genética se expresa y forma. Pero también se puede hacer en el mismo núcleo. No se olviden que las quinolonas actúan a nivel a nivel del genoma, del, de- del genoma de la bacteria, entonces también puede haber mutaciones ahí. Y esas son más peligrosas porque ya son mutaciones que pueden permanecer por toda su vida de la bacteria. Entonces, ¿cuáles son esas resistencias fenotípicas? Entonces, para eso yo tengo que saber que existe el estafilococo aureus y existe otro grupo como el enterococo, ¿ya? Ya hemos dicho que el estafilococo aureus es el que más infecciones produce, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una resistencia a penicilinas, en el estafilococo aureus lo que provoca son dos cosas, o bien la modificación del PVP o la elaboración de la penicilinasa. O sea que si solamente encontramos resistencias a penicilinas, lo más probable es que el estafilococo aureus fenotípicamente exprese penicilinasas, ¿ya?
Mientras que en el enterococo no. ¿Por qué? Porque el enterococo es intrínsecamente resistente a penicilinas. Como es intrínsecamente resistente a penicilinas y como ustedes ven acá, baja afinidad a este tipo de PEPs, lamentablemente todos estos, lo que vamos a mencionar, tanto las penicilinas como las cefaloporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, no tienen afinidad al enterococo. O sea, no son medicamentos de elección. Por lo tanto, no son comparables. Entonces, pero si hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, lo más probable que ha sucedido es la modificación del PVP. ¿Qué es el PVP? Ya hemos hablado, ¿no? Los PVP son proteínas fijadoras de penicilina. Pero normalmente acá es el PVP2. Pero ¿qué sucede? Dentro de su estructura, en la parte, puede ser en la parte superior, ya su estructura se modificó. Ya no es 2 sino es 2A. Entonces, cuando tú ves que hace resistencia a cefalosporina de primera más penicilinas, sospecha de que ya modificó su, su pared. ¿En dónde específicamente? En los PVPs. Y acá te pone inhibidor de beta-lactamasa. Si ha hecho resistencia a los inhibidores de beta-lactamasa, como por ejemplo sulbactam, tazobactam, ácido clavulánico, entonces sospechen también de que acá puede estar puesto la resistencia o la expresión fenotípica hacia la modificación de los PVPs. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los carbapenémicos. Los carbapenémicos, para estafilococo aureus, que hacen resistencia a carbapenémicos, también es porque han desarrollado un cambio en el PVP. Eso quiere decir que si tenemos un estafilococo aureus resistente a cefalosporinas, lo más probable que también haga resistencia a los carbapenémicos. Entonces, igual, el enterococo es intrínsecamente resistente a carbapenémicos. Por ahí puede ser de que el imipenem podría ser que tenga mayor afinidad a enterococo, ¿no? Pero en realidad, en un contexto de antibiograma, se valora que los carbapenémicos tienen resistencia intrínseca a enterococo. Entonces, igual, en los carbapenémicos también tenemos ese problema de que si tenemos un estafilococo aureus resistente a cefalosporinas de primera por el cambio resistente a la familia de cefalosporina, es por la sospecha de cambio de PVP, igualito lo va a hacer la resistencia a los carbapenémicos. Muy bien. A las tetraciclinas encontramos acá los EMAs, que vendrían a ser los enzimas modificadoras en el sitio de acción, pero también tenemos acá las bombas de flujo. O sea, por ejemplo, si dentro de la evaluación que tú haces colocan a las tetraciclinas y sale que el MIC es alto para una resistencia, sospechen que haya hecho resistencia a través de las bombas de flujo o que haya hecho cambio en su estructura, en el mecanismo de acción, provocando enzimas modificadoras de acción. Igual ocurre en el enterococo. En el enterococo también. Acá ya no hay resistencia. Entonces, por lo tanto, para que provoque resistencia a tetraciclinas, lo más probable es el mismo mecanismo que utilizan el estafilococo aureus. Puede ser a través del cambio de modificación del sitio de acción o bombas de flujo. Muy bien. La tigecyclina es una tetraciclina de tercera. Entonces, si hay resistencia en estafilococo aureus, lo más probable es por bombas de flujo. ¿Ya? Bombas de flujo.
y en enterococo, igual, por bombas de flujo y cambios en su sitio de acción. Si hablamos de los macrólidos y las lincomicinas, igual que la anterior, si tenemos, por ejemplo, clindamicina que te dice que sale resistente, y por ejemplo tenemos eritromicina, acitromicina, y te sale resistente, entonces, igual que en el anterior, sospechamos de una resistencia fenotípica con bombas de flujo y cambios en el sitio de acción. Muy bien. Acá te dice, por ejemplo, los macrólidos sí son sensibles al enterococo. Entonces, por lo tanto, si hay resistencia, lo más probable es que sea por bombas de flujo. Mientras que la clindamicina son intrínsecamente resistentes al enterococo, ¿sí? Así que no, ahí no se evalúa la resistencia, porque ya es intrínsecamente resistente. Con respecto a a las quinolonas, ¿no? En las quinolonas, el estafilococo aureus normalmente es sensible, pero ya tenemos estafilococo aureus que hacen resistencia. Entonces acá ya hay mutaciones en la topoisomerasa, que es el lugar donde actúa en las quinolonas, y a nivel de la enzima adenegirasa. Estas actúan a nivel dentro del proceso de replicación genómico, o sea, cuando el ADN de la bacteria se replica. Entonces, ahí actúan estos antibióticos, pues son intranucleares, actúan dentro del núcleo, ¿ya? Y otra forma de resistencia a través de bombas de flujo. En el enterococo también son sensibles, pero lamentablemente también existe expresión fenotípica de resistencia a través de las mutaciones de topoisomerasa 4 y ADN girasa. Con respecto a la rifampicina, bueno, mutaciones en la polimerasa, ¿no? En la ARN polimerasa. El ARN polimerasa actúa en la rifampicina, ¿no? Por eso que aquí, ya cuando existe una mutación en esta enzima que se encarga de la formación de ARN, es donde hace resistencia a la rifampicina. Igual en el enterococo. Utilizar el cotrimoxazol, igualito. Mutaciones en el dihidroterato sintetasa y el dihidrofolato reductasa, ¿ya? Entonces, acá existen mutaciones, mientras que en el otro no, es intrínsecamente resistente en el enterococo. Igual en aminoglicósidos existen unas enzimas que degradan al aminoglicósido, igual en el enterococo, si en caso hacen resistencia. En caso de la daptomicina, que es un lipopéptido, acá lo que existe es una alteración en la parte de la membrana citoplasmática, haciendo que los lipopéptidos no actúen a nivel de la membrana. Ujú. Entonces acá ha habido una alteración en la carga polarizada que tiene la membrana citoplasmática, por lo tanto la daptomicina no actúa, ¿no? Igual ocurre en el enterococo, tanto en el Faencium como el Fecalis, también ocurren esas mismas alteraciones. En la vancomicina, lo que va a ocurrir en el Staphylococcus aureus es que altera en el lugar de acción donde actúa la banco. La banco actúa en el proceso inhibiendo el proceso de terminación de los aminoácidos en el proceso donde se forma la membrana citoplasmática, en la dialanina, modificando esta terminación de dialanina a dialanina a dialanina de lactato. A eso nosotros le llamamos brasa, así como le decimos marsa, a eso le decimos barsa. ¿Barsa qué quiere decir? Estafilococo áureo resistente a vancomicina. Y bisa le decimos
al estafilococo áureo intermedio a vancomicina, o sea, resistencia intermedia a vancomicina. Y eso se debe más por la alteración a nivel de la membrana del péptido glicano, ¿ya? No tanto en la terminación. Muy bien. Con respecto al enterococo, igualito, su resistencia es parecida al estafilococo aureus. Con respecto al inesolid, bueno, acá el inesolid va a actuar a nivel de la síntesis de proteína, inhibiendo que la 23S ARN, en este caso ribosoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a mutar justo en el lugar de acción, ¿ya? Muta, haciendo de que se trasloque aquí algunos aminoácidos, haciendo que el inesolid no actúe a nivel de ribosoma. Igualito va a ser el enterococo, ¿ya? O sea, igualito el enterococo cuando hace resistencia al inesolid, igualito en las mutaciones en el ribosoma, en ARN ribosomal 25S, 23S. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todos estos son los mecanismos que va a realizar el estafilococo aureus y el enterococo. Siempre percatándonos que el enterococo ya hace resistencia intrínseca a varios medicamentos. Por eso que es importante que en el enterococo solamente se dose los medicamentos que son sensibles, mientras que acá es necesario, podría dosarse todos los que pueden ver, pero al final el que se va a utilizar son medicamentos que son betalactámicos o glicopéptidos, ¿no? Ellos dos nada más se van a utilizar. Muy bien. Entonces acá tenemos un antibiograma. Obviamente que acá, este es un informe de antibiograma que no es el adecuado, porque ya hemos dicho que lo que nosotros tenemos que ver es que siempre el antibiograma te tiene que decir el tipo de muestra y el microorganismo que ha salido. Hasta ahí todo bien. Pero también te tiene que dar los mix para más o menos determinar si el mix es muy alto o el mix es muy bajo, ¿no? Porque si son bajos los mix, se podría dar una chance, dependiendo si es por bombas de flujo, por serie de porinas, le podría aumentar la dosis, ¿no? Exacto, aumentar la dosis del tratamiento, ¿ya? Entonces, acá tenemos un germen que es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Que ha sacado de una secreción bronquial y vemos acá. Cuando tú ves un Staphylococcus aureus, lo primerito que tú tienes que ver es que el Staphylococcus aureus, este, hay un medicamento que es exclusivo y es antiestafilocócico. Ese medicamento tiene que estar dosado acá, ¿ya? Ese medicamento es la cloxacilina o también llamado, o también el otro que es la oxacilina, que es el medicamento antiestafilocócico. Miro primero eso. Ahora, si en caso no hay esto, el que podría ser como una segunda opción para ver resistencia sería este de aquí, la cefoxitina. En este antibiograma te están reportando los dos, tanto la cefoxitina como la oxacilina. Entonces, si es que no hay oxacilina, la cefoxitina, ¿ya? Pero la que es primordial y principal para que tú evalúes es la oxacilina. ¿Por qué? Si yo me voy exclusivamente a la oxacilina y veo acá que te dice resistente, y hemos visto de que si te dice resistente en cefalosporinas de primera, segunda, y también te puede dar en derivados de penicilina, lo más probable es que si es resistente a su antibiótico exclusivo de tratamiento, que es la oxa, entonces tú automáticamente ya no vas a ver los otros medicamentos como son la cefalosporina de primera generación, cefalosporina de segunda generación, la cefalosporina de tercera generación.
Ya no vas a ver a las penicilinas, ni derivados de penicilina, ni las penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque acá, viendo nada más que te está saliendo resistente a la oxacilina, automáticamente deduces, por eso le digo, haces una deducción fenotípica de que estamos en un estafilococo aureus meticilino resistente. O sea que estaríamos en un MRCA, ¿ya? Entonces, sin necesidad de ver el resto. Ya el resto te dice, bueno, eritromicina sensible, cloranfenicol sensible, tetraciclina sensible, gentamicina sensible, doxiciclina sensible, claritromicina. O sea, todo el resto de medicamentos son sensibles, pero no son de elección cuando estamos en un caso de un estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Ya? En este caso, ¿qué utilizarían? Y es un medicamento que no lo han dosado acá, que es la vancomicina, ¿no? Es la vancomicina. Entonces, ¿cómo sería tu lectura en este caso, tu interpretación? Expresión fenotípica, productor de penicilinasa más expresión del gen MECA. Cuando te dice gen MECA es porque ha hecho resistencia a oxacilina. Por lo tanto, lo que tú estás viendo es que lo más probable que ha sucedido en este estafilococo aurio es que ha modificado su pared. Es lo que te está diciendo. Ha modificado su pared. O sea, que ha convertido el PBP2 a PBP2A. Es lo que te está diciendo. Solamente deduciendo a partir de un antibiograma. Muy bien. Tenemos acá, muy bien, un hemocultivo y igual te expresa al germen. Muy bien. El estafilococo aureus, que ya sabemos que es catalasa positivo, ¿no? Es catalasa positivo y coagulasa positivo, ¿ya? No se equivoquen, no se olviden esa parte. Entonces, a partir de eso, bueno, el estafilococo aureus intrínsecamente es sensible a múltiples antibióticos. Por lo tanto, voy a evaluar uno por uno. Como hemos dicho, como es un estafilococo aureus, lo primero que yo tengo que ver es el antibiótico que es exclusivamente para estafilococo. O sea, que es un medicamento antiestafilocócico. ¿Quién es ese medicamento antiestafilocócico? La oxacilina. Entonces, acá que debe haberse reportado la oxacilina. Entonces, por ejemplo, acá es un antibiograma mal elaborado, porque no te da el medicamento principal que debería estar para que tú empieces a deducir qué tipo de resistencia fenotípica tiene. Eso, por ejemplo, desde un comienzo ya está mal, ¿ya? Pero aparentemente es sensible, aparentemente, pero no sabemos, ¿ya? Porque tampoco está dosado las cefalosporinas. ¿Y qué hemos dicho? Si en caso no está dosado este, la oxacilina, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver la cefoxitina. A ver, ¿han dosado la cefoxitina? No está dosado la cefoxitina. Entonces, es un antibiograma mal reportado. Pero bueno, digamos que en este caso les pongo, ¿no? Ya es un estafilococo aureus sensible. Así les pongo de frente. Si yo les digo, es un estafilococo aureus sensible, pero ¿qué otra expresión podemos ver en este tipo en este antibiograma? Porque aparentemente es sensible casi a todos, ¿no? Pero te sale acá que es resistente a penicilina. Entonces, ya, si digamos, yo les pongo ya, ese es un estafilococo aureus sensible a oxacilina, por lo tanto es un estafilococo aureus meticilino sensible, ¿ya? Entonces, si es un estafilococo aureus, pero tiene otra resistencia, ¿se acuerdan? Y es resistente a penicilina.
Entonces, si deducimos que es un estafilococo aureus sensible y es resistente solo a penicilina, entonces lo que nosotros podríamos deducir es que tenga formación de penicilinasas, ¿ya? Así de sencillo. Pero ese siempre y cuando esté bien hecho el antibiograma, pues, ¿no? Lamentablemente, estos son los tipos de antibiogramas que nos reportan y es un gran problema poder deducir. Acá te dice que puedas utilizar ciprofloxacino, tú podrías tranquilamente utilizar o clindamicina, ¿no? Y es un hemocultivo, entonces en realidad es un gran problema que no te permita tener, que no te dé las opciones principales dentro del manejo para determinar si es un estafilococo áureo meticilino resistente o sensible. Bien. Este es otro hemocultivo, ¿ya? Donde acá vemos un estafilococo aureus tomado en un hemocultivo, donde ya a ver, vamos a ver si lo que hemos dicho siempre, ¿no? Cuando tú ves un estafilococo aureus, lo primerito que tú vas a ver es si es sensible o no es sensible a oxacilina. Entonces hay que ver primero si han dosado oxacilina. A ver, vamos a ver. Ah, acá está. Entonces, han dosado oxacilina. Entonces, como han dosado oxacilina, por lo tanto, es sensible. Entonces, sin necesidad yo de irme a otros medicamentos, solamente me baso en la oxa y digo, este estafilococo aureus es meticilino sensible. Por lo tanto, yo puedo utilizar la oxacilina, ¿ya? Pero ¿qué más? Aparte que también te dice que es sensible a oxa, aquí encontramos intermedio a eritromicina, intermedio a ciprofloxacino. Entonces, lamentablemente cuando te pone así, no podemos basarnos solamente por lo que te pone acá, sino tenemos que tener los mix. Importantísimos los mix por eso acá, para determinar el grado de concentración en la cual se están basando, si es sensible o si es intermedio. Porque acá te metería muchas dudas, eritro y cipro. Pero bueno, lo importante es que el cipro y eritro tienen otros mecanismos de resistencia, entonces ahí yo no tendría mucho problema. Y lo de bueno que la ox es sensible, entonces en este caso podría tomar la decisión, o sea, mi toma de decisión sería utilizar en este caso oxacilina, ¿ya? Acá tenemos un germen que es el enterococo, y hemos dicho que el enterococo eh, es catalasa negativa que no hemoliza, ¿no? Es un gamma hemolítico. Entonces, como es un gamma hemolítico que no hemoliza, normalmente los enterococos ya tienen resistencia intrínseca. Entonces, si ustedes ven acá, prácticamente han dosado todos los medicamentos que son resistentes adquiridos, como por ejemplo los macrólidos, resistente, tetraciclinas, resistente, aminoglicósidos como la gentamicina, resistente, quinolonas, resistente. Penicilinas, obviamente que no es necesario dosarlo, porque la penicilina es intrínsecamente resistente, así que no es necesario dosarlo. Pero sí hubiera sido algo interesante que dosen ampicilina, por ejemplo. Eso hubiera sido interesante, porque la ampicilina, de todos los betalactámicos, la ampicilina es la que es sensible a enterococo. Otro, por ejemplo, otro betalactámico hubiera sido imipenem, ¿no? Hubieran dosado imipenem cilastatina, no está dosado. Entonces, lamentablemente, estos antibiogramas tienen muchas deficiencias para que yo pueda tomar una mejor elección. Y otro que normalmente, bueno, si en caso es resistente, vancomicina, que tampoco está dosado acá.
Entonces, un gran problema que tenemos justamente para determinar la resistencia a este tipo de antimicrobianos es que no dosan, no, no lo dosan de una forma adecuada. Bueno, eso ya les dejo para ustedes, para que vayan practicando. El Staphylococcus aureus, el Enterococcus fecalis, ¿ya? Este es un estafilococo coagulasa negativo. Lo que sí les tengo que decir en el coagulasa negativo es que en el estafilococo coagulasa negativo son intrínsecamente resistentes a OXA, ¿ya? Eso sí les tengo que decir, intrínsecamente resistente a OXA. ¿Ya? Normalmente sí, es muy raro que un estafilococo coagulasa negativo provoque enfermedad infecciosa, pero si en caso se determina, normalmente se utilizan los glucopéptidos, ¿no? Pero siempre es bueno porque a veces te puede salir oxa sensible. Te sale oxa sensible y vas a empezar a utilizar oxa. Cuando ya les estoy diciendo que el estafilococo coagulasa negativo es resistente intrínseco a oxacilina. Muy bien, entonces todos estos son alternativas para el manejo y tratamiento. Por ejemplo, el enterococo, ampicilina, acuérdense. Ampicilina es el medicamento de elección para enterococos, especialmente si hablamos paesio. Banco, también para enterococos. Gentamicina, también. Y linezolid. Estos son los medicamentos principales que debería haberse dosado en un antibiograma. En el estafilococo aureus no hay ningún problema. Todos son, no hay acá intrínsecos, todos son adquiridos. Entonces, puedes dosarlo toda la mayor cantidad de medicamentos, especialmente oxacilina hemos hablado. ¿Ya? No se olviden, oxacilina o otra penicilina como la meticilina o la cloxacilina, que son de la misma familia, digamos, del mismo grupo de antiestafilocócicos. ¿Ya? En caso de que ya detectemos un estafilococo meticilino resistente como un MARSA, la vancomicina va como primera opción. ¿Ya? Luego podríamos utilizar clindamicina, ¿ya? Pero siempre y cuando es sensible, pero siempre valorar, ¿no? Siempre se valora. Por lo que siempre es muy importante determinar su concentración, si es de 400, de 400 micras o de 2,5 micro, ¿ya? Y acá te pone como alternativas, ¿no? Clindamicina, macrolio, doxiciclina, ese siempre y cuando es sensible, sensible, sensible y ahí va, ¿no? Si en el caso ya es resistente a vancomicina, podrías utilizar daptomicina o y en este caso linezolid, ¿ya? Siempre y cuando ya es resistente a banco, ¿ya? Por ejemplo, un brasa, ¿no? Un brasa ya podemos utilizar dapto o ya linezolid. Ya se nos acorta, se nos achica demasiado, se nos disminuye las opciones terapéuticas. Si es un enterococo, miren, ampicilina resistente, utilizas banco con Genta. Y tu alternativa sería el linezolid. Si es enterococo resistente a Genta, puedes utilizar AMPI con banco o banco con algún otro medicamento como el streptomicina. Si es un enterococo resistente a banco, podrías utilizar AMPI gentamicina, pero eso siempre y cuando es susceptible. Si en caso no, ya utilizarías linezolid. ¿Ya? Linezolid. Para un BRE, que sería un resistente, una enterococo resistente a vancomicina, nuestra opción ya estaría limitada solamente al linezolid nada más. Pero se podría valorar siempre y cuando es AMPI congenta. También podría ser siempre y cuando sean sensibles. ¿Ya? Muy bien, entonces acá está, ¿no? Para un estafilococo aurio sensible, cefasolina, cloxacilina o oxacilina. Si es MRSA, un MARSA, banco, dapto, teclovinina, linezolid, ceftarolina, tigecyclina. Si es un VISA, solamente subes las dosis nada más. O le puedes agregar algún otro medicamento.
Si es un brasa, o sea, un estafilococo aureus resistente a vancomicina, le puedes dar linezolid, cotrimoxazol o algún otro beta-lactámico que recién haya salido, ¿no? Si es un BRE, o sea, un enterococo resistente a vancomicina, utilizar linezolid, como les mencioné, altas dosis de ampicilina, daptomicina, nitrofurantoína. Eso se puede utilizar cuando son ITUs bajas, ¿no? Si produce una ITU baja, podemos utilizar la fosfomicina o la nitrofurantoína. Pero en casos ya pero en la cuales ya depende de mucho de la revisión, puedes utilizar combinaciones. ¿Sí? Igualito acá, tenemos que saber cuáles son los efectos adversos de los medicamentos que justamente pueden provocar, que utilizamos en gérmenes que tienen resistencia a múltiples antibióticos, ¿no? Entonces tenemos que saber, ¿no? Muy bien. Ahora vayámonos con los gran negativos. Acá tenemos, obviamente, cocos, cocobacilos, tenemos bacilos, ¿no? Entonces, el grupo más importante son, lo que les mencioné, son los bacilos gram negativos. Dentro de los bacilos gram negativos tenemos dos, los fermentadores y los no fermentadores. Los que no son fermentadores tenemos a la pseudomona, ¿no? Ahí también hay que agregarle Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia. Pero acá también te dice, dentro de las que no son fermentadoras, te pone la Shigella, la Salmonella, al Proteus y a la Yersinia. Y los que sí son fermentadores, tenemos al Citrobacter, a la Serratia, que son de crecimiento lento, y los que son de crecimiento rápido, tenemos al E. coli, la Klebsiella y el Enterobacter. Entonces, acá te pone, ¿no? Es una forma muy sencilla de determinar. Mezcla con la enzima oxidasa, los que fermentan son estos de acá y los que no fermentan son estos de acá. De la familia de la Burcordelia, no se olviden, Stenotrophomonas maltophilia, el Acinetobacter baumani, ¿no? La Moraxella, todos estos grupos de bacilos gram negativos son no fermentadores, acuérdense. Mientras que los que son fermentadores van a formar un grupo que se llaman enterobacterias, que son de crecimiento lento y crecimiento rápido. ¿Ya? No se olviden. Entonces, los que son fermentadores, Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Providencia, Morganella, todas esas son fermentadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vean la pared, comparen la pared que les presenté con respecto a los gran positivos y comparen esta pared con respecto a los gran negativos. Acá la pared es totalmente distinta y acá vamos a tener antígenos como los lipopolisacáridos que van a estar en la primera capa de la membrana, en este caso que vendría a ser la membrana citoplasmática. Y aquí van a haber porinas. Y después, entre ambas membranas, como tipo un sándwich, va a estar ubicada el péptido glicano. ¿Ya? Ahí va a estar ubicado el péptido glicano. Acuérdense de esto. En la parte más externa van a estar sus antígenos o sus radicales más externos que va a tener la membrana citoplasmática, que son los lipopolisacáridos. Luego ahí están ubicados las porinas, que van a ser como canales de ingreso y salida de sustancias, ¿no? Incluido también pueden entrar ahí los antibióticos. Aquí está ubicada el péptido glicano. Entonces, el antibiótico tiene que entrar por esta membrana citoplasmática y actuar acá recién. Entonces, imagínense todo el proceso donde tiene que entrar, que es distinto a comparación de los gram positivos, ¿no? Y recién está su membrana citoplasmática principal y recién está ubicado dentro de ello el citoplasma de la bacteria. Muy bien, entonces es algo parecido lo que va a tener
los gram positivos a comparación de los gram negativos. Solo que acá vamos a resaltar este de acá. Este de acá vamos a resaltar. Vamos a resaltar esta enzima. Esta enzima es la principal forma de resistencia en los bacilos gram negativos, en este caso de las bacterias gram negativas. Es la formación de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas vendrían a ser la principal forma de resistencia hacia los antibióticos. ¿Por qué? Porque estos van a hidrolizar al anillo beta-lactámico. También existen otras formas en las zonas de mutaciones del ADN, en las modificaciones en el igualito, ¿no? Modifican el mecanismo de acción o el lugar de acción de los antibióticos, cierre de porinas, o sea, al cerrar las porinas ya no entran los antibióticos, o también a través de bombas de flujo. ¿También puede haber modificación de su pared? Sí, pero es muy poco probable, ya, muy raro. Normalmente su vía es a través de la producción de beta-lactamasas y esto justo está ubicado en el espacio periplasmático. O sea, ¿dónde está ubicado? Acá, ¿no? En este espacio. Acá. En este espacio está ubicado los beta-lactámicos, o perdón, las enzimas beta-lactamasas. A comparación de los gram positivos, ¿no? Donde ellos modificaban su pared. Acá es distinto, acá no modifican su pared. Acá lo que hacen es formar beta-lactamasas. Y también los otros mecanismos, como son cierre de porinas, como son modificaciones en su sitio de acción, y también las bombas de flujo. Entonces, algo acá interesante que ustedes tienen que saber es que existen gran grupos de penicilinas. Entonces, perdón, gran grupo de betalactamasas. Las betalactamasas se dividen de acuerdo al grupo donde mayor actúan. Por ejemplo, si actúan a nivel de las penicilinas, penicilinasas. Si actúan a nivel de cefalosporinas de primera y segunda generación, le vamos a llamar de amplio espectro. Si actúan en cefalosporinas de segunda, de tercera, le vamos a llamar, pero no actúan en el test de cefoxitina, a eso le vamos a llamar betalactamasas de espectro extendido. Y las que actúan en todo el nivel, tanto en penicilina, cefalosporina de primera, segunda, tercera, actúan en el test de cefoxitina, a este grupo le vamos a llamar cefalosporinasas o AMC, así le vamos a llamar. Cefalosporinasas o AMC. Y esas también son resistentes a Astreonam, igual que las BLE. ¿Ya? Y ya después tenemos otro grupo ya que son las carbapenemasas. Estas ya actúan en todo, ¿no? Hasta carbapenemia. O sea, actúan no solamente en penicilina, sino actúan también en carbapenémicos. ¿Ya? Entonces, estas ya son otro tipo de beta-lactamasas, las cuales en los últimos años es lo que, en los últimos 10 años han empezado a aparecer las carbapenemasas. Y obviamente, ¿por qué aparecieron? Por el mal uso del de los antimicrobianos, ¿no? Que siempre les menciono, ¿no? Muy bien. Entonces, acá las betalactamasas lo puedes dividir en dos grupos, las serin betalactamasas y las metalobelactamasas, ¿ya? Ahora, esta es una forma de clasificación sencilla. También existe la otra clasificación que es a partir de la clase A, clase B, clase C, clase D. Y a partir de ahí se subdividen en otros grupos más, ¿no? Pero eso es más o menos para que se den cuenta que las beta-lactamasas, al ser enzimas altamente estudiadas por el gran grado de resistencia que tienen, ya hay distintos tipos, de acuerdo a la expresión que van a presentar, ¿ya? Por ejemplo, a las BLE tenemos dos, el TEM y el SHE.
el SHB, ¿ya? Estas pueden ser, cualquiera de los dos pueden, estos dos genes pueden provocar la expresión fenotípica del BLE, ¿ya? Beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ya? Muy bien, entonces esta es la clasificación que les mencionaba, ¿no? Este es de acuerdo al grupo funcional, este es a la distinción del sustrato, y estos son los genes a los cuales en el plásmido se le ha encontrado, ¿no? Y les nombran de acuerdo a cada gen una característica fenotípica. AMC, TEM, CTXM, KPC, OXA, BIM, NDM, ¿no? Dependiendo de la capacidad y de algunos estudios ya netamente bioquímicos, las cuales le va a dar esa nomenclatura. Muy bien. Entonces, acá dentro de las bacterias negativas, lo que nosotros tenemos son los gérmenes que con mayor frecuencia se han aislados y provocan infecciones tanto intrahospitalarias como comunitarias. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la Pseudomonas aeruginosa, tenemos a la Escherichia coli, tenemos a la Klebsiella pneumoniae y a la Cinetobacter baumannii. Entonces vamos por grupo de antibióticos para más o menos determinar la expresión fenotípica o expresión genotípica de su resistencia. Muy bien, tenemos a las penicilinas. Muy bien, una pseudomona es resistente a penicilinas intrínsecamente. A derivados de penicilinas también, a excepción de la piperacilina tazobactam. Acuérdense de eso, ¿ya? Si ha hecho resistencia a piperacilina tazobactam, lo más probable es que esté expresando o bien el gen AMC o esté expresando otro tipo de beta-lactamasas, pero normalmente expresa el gen AMC, la pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Porque hace resistencia a la piperacilina tazobactam. En el Escherichia coli, tanto las penicilinas como derivados de penicilinas, su resistencia es adquirida, por lo tanto pueden ser sensibles, ¿ya? Pero si en caso lo adquiere, pueden ser por BLE o AMC. Pero normalmente los E. coli son BLE, acuérdense de eso. Los E. coli son BLE, por lo tanto su resistencia adquirida que va a tener es a través de expresión del BLE. Igualito es con respecto a la Klebsiella pneumoniae, es en la misma forma de resistencia que va a tener el E. coli. El Acinetobacter baumannii no. El Acinetobacter baumannii, así como la Pseudomonas aeruginosa, ya tiene resistencia intrínseca a penicilinas y a derivados de penicilina. Esto se debe por la expresión del gen AMC, ¿ya? Acuérdense, igualito que la Pseudomonas aeruginosa, pero esa resistencia es una resistencia intrínseca, igual que la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Hablamos de cefalosporina de primera, segunda, tercera generación. Este igualito que en la Pseudomonas aeruginosa es por resistencia intrínseca. En el E. coli, no, esta resistencia va a ser resistencia adquirida. O sea, que es sensible, sí, pues, pero que en el camino puede volverse resistente, sí. Igual que la Klebsiella pneumoniae. Entonces, los que están tanto en el primero como en el cuarto lugar, sus resistencias a cefalosporinas son intrínsecas, mientras que en el E. coli su resistencia pues, es adquirida. Ahora, en el E. coli lo que expresa más es el BLE, no se olviden. El AMC no tanto, a menos que se haya combinado un plásmido con otro tipo de especie de microorganismo. Pero es muy raro. Normalmente las E. coli expresan BLE, por lo tanto son resistentes a cefalosporina de primera, de segunda, hasta de tercera generación. ¿Ya? Igualito es la Klebsiella pneumoniae con respecto a la E. coli. Y la Cinetobacter igual a la Pseudomonas aeruginosa. O sea, ¿qué quiere decir?
que tiene resistencia intrínseca. O sea, estos ya vienen incorporados su resistencia a la cefalosporina. ¿Ya? Iguales son con los inhibidores de beta-lactamasas, iguales son con las cefalosporinas de cuarta generación, iguales es con el Astronam. No se olviden que el Astronam es un monobactámico, que también es sensible perdón, que es sensible a Pseudomonas. El Astronam es un antiseudomónico, no se olviden. Dentro de las cefalosporinas de tercera generación tenemos a la septacidima como antiseudomónico, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Qué más? Los carbapenémicos, bueno, acá ya si hace resistencia hablamos de las carbapenemasas, ¿no? ¿Ya? Hablamos de las carbapenemasas. Cuando hablamos de resistencia, ya hablamos de las carbapenemasas, que es en lo que les he mostrado anteriormente. En las tetraciclinas, bueno, se hace resistencia a las tetraciclinas es a través de las bombas de flujo. Eso es en los tres. Pero hay que tener en cuenta que en las pseudomonas, en el E. coli, en las bacterias gram negativas, ya hay una resistencia intrínseca. Entonces, tetraciclinas a utilizar sí se podría utilizar, ¿no? Especialmente en infecciones, en otro tipo de enterobacterias. No utilizaría en E. coli ni Klebsiella pneumoniae. Podría utilizar las tetraciclinas en otro tipo de enterobacterias, no en este exclusivamente. ¿Ya? Luego tenemos las tigecyclinas, que también si tenemos, la tigecyclina si es sensible a a la Acinetobacter baumannii. Entonces, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque si la Acinetobacter baumannii hace resistencia a la tigecyclina, lo hace a través de la formación de bombas de flujo. Acuérdense de eso. Si en caso la tigecyclina es resistente a Acinetobacter baumannii, lo va a hacer a través de bombas de flujo. Aquí, por ejemplo, normalmente es sensible la tigecyclina. La tigecyclina no es antiseudomónica, por lo tanto hay una resistencia intrínseca a la pseudomona originosa. Con respecto al E. coli y a la Klebsiella es sensible, por lo tanto, la resistencia que va a hacer es adquirida y también lo va a hacer a través de bombas de flujo, igual con la Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? Con respecto a los macrólidos, también se podría utilizar, pero no utilizaría ni en Klebsiella pneumoniae ni en Acinetobacter baumannii. Se podría utilizar en E. coli, sí, pero tendríamos que valorar como última alternativa, ¿no? En la Pseudomonas originosa también se puede utilizar, pero también como última alternativa, no sería mi primera opción, ¿ya? Con respecto a las fluoroquinolonas, bueno, prácticamente las fluoroquinolonas ya en la actualidad están siendo dejadas de usar, especialmente en infecciones por bacilos gram negativos, así que no voy a redundar acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque las fluoroquinolonas prácticamente no nos sirven ni como tratamiento, a pesar de que en la actualidad ya existen nuevas generaciones de quinolonas, pero en la cual sí existe controversia en su uso, ¿ya? La rifampicina, bueno, todos son intrínsecamente resistentes a rifampicina. El cotrimoxazol también, su uso también está netamente restringido. ¿Podría utilizarlo en E. coli? Sí, sí se podría utilizar en E. coli. ¿Ya? Pero no sería mi primera opción, no sería ni para todas infecciones de tracto urinario, infecciones intraabdominales, el cotrimoxazol no sería mi alternativa de opción, no sería. Los aminoglicósidos, sí, esta parte sí es importante saber, porque el aminoglicósido puede ser utilizado en Acinetobacter baumannii. Podríamos utilizarlo en Klebsiella pneumoniae, podríamos utilizarlo en E. coli y también podemos utilizarlo en Pseudomonas originosa. Entonces, los aminoglicósidos sí tienen una buena, abarca buena cantidad, pero
El problema como al ser hidrosolubles, muy rápido se pasan por la sangre. Entonces, más se utilizaría para infecciones urinarias, especialmente infecciones urinarias bajas. ¿Ya? Ahí exclusivamente podríamos utilizar, por ejemplo, un paciente que está con catéter por sonda vesical y se impregnó de Acinetobacter baumani y de repente empieza a tener, y es sensible a aminoglicósido, le podemos dar. Igualito si es, por ejemplo, un E. coli ble, si es una Klebsiella pneumoniae ble, o si es una Pseudomonas aeruginosa, que es sensible a aminoglicosio, podemos utilizar. Entonces, si hace resistencia, ustedes ven que hace resistencia a genta, a amicacina, ¿no? Entonces, si hace resistencia, lo más probable es que ese tipo de resistencia ha hecho por la modificación del sitio de acción a través de los EMAs, ¿no? Igualito como en lo que ocurre en el estafilococo áureo o en el enterococo. Igualito es su forma de mecanismo de resistencia. Acá nos colocan a la colistina. Miren, la colistina se puede utilizar en Acinetobacter baumani, se puede utilizar en Pseudomonas aeruginosa. También podemos utilizarlo como en colis y Klebsielas. Pero normalmente su uso está restringido cuando hay resistencia a todos los antimicrobianos. O sea, a penicilinas, cefalosporinas, a carbapenémicos, a ellos está indicado la colistina. ¿Ya? Y su mecanismo, en ese caso, ya hace resistencia a este medicamento y es porque ha hecho cambio en su membrana, ¿no? A través de el lípido A, o sea, ha cambiado, porque normalmente la colistina lo que hace es actuar a nivel del antígeno LPS, ¿no? Que es el antígeno más superficial que tiene la membrana citoplasmática de la bacteria, gran negativa. La colistina actúa ahí y hace que abran los canales o permeabilice la membrana y entren, ¿no? Entre el líquido externo, haciendo, provocando lisis en la bacteria, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá un Escherichia coli. Siempre vemos el tejido, vemos a la gente. Entonces vemos acá que el Escherichia coli es una enterobacteria y normalmente su tratamiento, perdón, su mecanismo de resistencia es adquirido. Entonces lo que nosotros tenemos que evaluar acá, como todo Escherichia coli, es que no exprese las beta-lactamasas del presto entendido. Entonces para eso evaluamos los beta-lactámicos. Tenemos amoxicilina con ácido clavulánico, tenemos cefotaxima, ceftazidima, que son cefalosporinas de tercera y de segunda generación. Tenemos la cefoxitina, que te sale sensible, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú puedes deducir, bueno, me está haciendo amoxicilina, ácido clavulánico intermedio. Tiene resistencia a cefotaxime y ceftazidime. Por lo tanto, lo más probable es que esté expresando beta-lactamasas. Entonces, y a la vez de las beta-lactamasas me está expresando inhibición, o sea, tiene resistencia a gentamicina, tiene resistencia a quinolonas y tiene resistencia a trimetoprim-sulfametoxazol. Entonces, lo más probable es que tenga mutaciones en la enzima dihidrofolato reductasa o dihidrofolato sintasa. Y a la vez también me está expresando genes como el gen A y el gen PARC. Y como también hay resistencia a aminoglicósidos, lo más probable es que está provocando metilasas o acetiltransferasas que hacen modificaciones en el sitio de acción. Muy bien. Este, por ejemplo, es una Klebsiella pneumoniae en una secreción bronquial. ¿Qué vemos acá? Ven, primero, como toda bacilo gram negativo, vemos que es un bacilo, en una enterobacteria que es fermentadora
y que por lo tanto su resistencia es adquirida. Entonces, si es una resistencia adquirida, lo que nosotros tenemos que saber es que puede ser sensible a múltiples antimicrobianos. Entonces, si yo quiero saber si está expresando resistencia a través de penicilinas, cefalosporinasas o beta-lactamasas, lo que tengo que ver es los beta-lactámicos. Entonces, veamos acá, amoxicilina con ácido clavulánico resistente. El test de cefoxitina te sale resistente. ¿Qué más? Cefotaxima más ceftazidima también te sale resistente. Entonces, lo más probable es que este sea un BLE o una hiperproducción de BLE o AMC, uno de los dos. Pero normalmente, si hablamos de Klebsiella pneumoniae, es BLE. Entonces, lo más probable que te está provocando es una producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, si es una beta-lactamasa de espectro extendido, lo que yo tengo que ver es que sea sensible a carbapenémicos. Entonces, acá tenemos meropenem y mipenem. ¿Qué te sale? Sensible. Ah, entonces son sensibles a carbapenémicos. Por lo tanto, una Klebsiella pneumoniae BLE con tratamiento con carbapenémicos. Le podemos dar un carbapenémico. Ahora, ¿queremos ver otro tipo de expresiones? Bueno, sí, ¿no? Tenemos al levofloxacino, que es una quinolona. Por lo tanto, hay mutaciones en el gen ADN girasa y en las mutaciones en la topoisomerasa, se expresan el gen GIR-A y PAR-C, así se llaman, ¿no? Luego también tenemos resistencia al trimetoprim sulfametoxazol, por lo tanto también hay alteraciones, mutaciones en la enzima de hidrofolato reductasa y en otra enzima de hidrofolato sintasa. ¿Qué más podemos deducir de acá? Ah, ha hecho resistencia al cloranfenicol. Por lo tanto, también ha provocado la formación de metilasas o acetiltransferasas para la modificación de EMAs o la producción de EMAs. Entonces, todo eso se deduce solamente viendo este, un antibiograma. Acá, por ejemplo, tenemos una pseudomona aeruginosa de secreción traqueal. Entonces, hemos dicho que la pseudomona tiene, al ser un bacilo gran negativo no fermentador, tiene resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Entonces, por lo tanto, yo solamente me voy a limitar a la familia de antibióticos que son netamente antipseudomónicos. Por ejemplo, ¿quién es antipseudomónico? La ceftazidima. ¿Quién es antipseudomónico? La micacina, los aminoglicósidos. ¿Quiénes son ¿quiénes son sensibles a quinolonas? Bueno, ¿qué antibióticos son antipseudomónicos? Las quinolonas. Entonces, resistente. Y mira, si tú te das cuenta, casi las familias que hemos mencionado, aminoglicósidos, quinolonas, carbapenémicos, cefaloporinas, que son antipseudomónicas, son resistentes. Entonces, acá estamos hablando de 3 a 4 familias de antibióticos, ¿no? Entonces, si hablábamos de 2 a 3 MDR. Si hablábamos de 3 a más o a 4 estamos hablando de un XDR. Entonces, acá estamos hablando 4 familias: cefalosporinas, carbapenémicos, aminoglicósidos, quinolonas. O sea, hablamos de 4 grupos distintos de medicamentos que hacen resistencia a esta pseudomona. Entonces, acá hablamos de una pseudomona aeruginosa XDR, así le decimos, XDR. Si solamente fuera, por ejemplo, acetazidima y amicacina, solamente sería MDR. Nada más. O se ha hecho a una. No se ha hecho a una, puedes valorar. No es necesario decir MDR. Se ha hecho de 2 a 3 MDR. Se ha hecho de 4 a más en XDR. Entonces, estamos hablando de una pseudomona originosa
XTR, ¿ya? Ese Escherichia coli igualito. Vemos acá, miren, el Escherichia coli lo que expresa normalmente son beta-lactamasas. Entonces, su resistencia es adquirida. Entonces, lo que tenemos que ver son las beta-lactámicos. Ya estoy viendo acá, amoxicilina sensible, cefoxitina sensible, cefotaxima sensible, ceftazidima sensible. O sea, me está dando que todo está siendo sensible. Amoxi, que es una derivada de penicilina, es sensible. La cefotaxima, la cefotaxima que es de segunda generación, sensible. La ceftazidima que es de tercera generación, sensible. O sea, me está indicando de que es sensible. Entonces, por lo tanto, no expresa BLE. Por eso que acá te pone BLE negativo. Por lo tanto, puede utilizar una cefalosporina de tercera generación. ¿Como cuál? La ceftriaxona, tranquilamente. ¿Por qué? No es ecolible, no es BLE. Por lo tanto, puede utilizar una cefalosporina de tercera generación tranquilamente. Muy bien. Pero sí expresa otro tipo de resistencias, como en la gentamicina, como en la sulfatrimetropin, sulfametoxazol. Pero como no son de mi primera opción, no, no los miro, pero sí los puedo describir, ¿no? Si en el caso por ahí les ponen describan, bueno, ¿no? Es resistente a gentamicina, por lo tanto, la mayor forma de resistencia a gentamicina es a través de formación de metilasas, acetiltransferasas, a través de la modificación del sitio de acción. Si ha hecho resistencia a trimetoprim sulfametoxazol, eso quiere decir que ha provocado mutaciones en el enzima hidrofolato reductasa, de hidrofolato sintasa, ¿no? Y si por ahí el ciprofloxacino es resistente también, bueno, ya bueno, ha provocado mutaciones en los genes GIR-A y GIR-B. No, perdón, GIR-A y PAR-C, ¿no? Ya. Estos de acá ya les dejo para ustedes, para que vayan practicando. Igualmente acá. Klebsiella oxitoca es casi igual como Klebsiella pneumoniae, así que no tengamos pertenecen a la misma, a su misma especie, o a la misma familia, perdón. Morganella morgagni, ya. Entonces, antes de terminar, lo que ustedes tienen que saber que em, existen bacterias que son intrínsecamente resistentes. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? La Pseudomonas y la Acinetobacter baumannii ya hacen resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Por ahí nos ayudan algunos antibióticos que, bueno, in vitro nos han ayudado para tratar, ¿no? Como por ejemplo la tigecyclina en caso de Acinetobacter baumannii, o la amicacina en caso de Pseudomonas y Acinetobacter baumannii. Pero existe un grupo de enterobacterias que ustedes tienen que saber que son intrínsecamente resistentes a beta-lactámicos, especialmente que son expresores o son productores de cefalosporinasas, o sea, son expresores de AMC, así se llaman, AMC, ¿ya? Esos son aeromonas, acuérdense del nombre, aeromonas, morganela, serratia, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, ¿ya? Esos son los 6 principales enterobacterias que ustedes van a ver en un antibiograma y así te salgan sensibles, te pongan el esquema, por ejemplo, del enterobacter que les puse al inicio. Esas son intrínsecamente resistentes. Acuérdense, son intrínsecamente resistentes. Entonces, si son intrínsecamente resistentes, lo que nosotros tenemos que ver
es que estas puedan, cuando tú le administras un medicamento que aparentemente es sensible, estas puedan expresar la resistencia durante el tratamiento y al final provocan el fracaso de la medicación. Entonces, no se olviden, Aeromona, Morganela, Providencia, Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Después también está la Hapnia, así se llama, Hapnia, Hafna, Hapnia, así le llaman, Hapnia. Es un nombre también que tienen, está incluido también dentro de este grupo de enterobacterias. ¿Ya? Cuando ustedes ven estos grupos de enterobacterias, ustedes ven el antibiograma, son expresores de AMC. Y ya en el esquema que les he puesto, ya saben cómo es un expresor de AMC. El expresor de AMC es resistente a penicilinas, derivados de penicilina con inhibidor de beta-lactamasa, cefalosporina de primera generación, cefalosporina de segunda generación y hasta cefalosporina de tercera generación. Entonces acuérdense de eso. ¿Ya? De repente han encontrado uno de ellos sensible y le han dado con ceftriaxona. El paciente no mejoró, sigue haciendo fiebre, sigue con los efectos porque tiene resistencia intrínseca. Y lo más probable es que darle ese tratamiento ha provocado una hiperexpresión de uno de sus genes de resistencia. ¿Ya? Muy bien, chicos, acuérdense entonces. Bueno, este esquema ya les dejo ahí para que lo lean, vean tres, cuatro, cinco veces. Son de los últimos medicamentos que han salido para bacterias que están haciendo resistencia, ¿no? Normalmente, bueno, como ustedes ven, es para neumonías asociadas a ventilador, infecciones de tracto urinario, infecciones intraabdominales o infecciones asociadas a la atención en salud, especialmente infecciones de torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿ya? Pero la gran mayoría son infecciones intrahospitalarias. Más se utilizan estos medicamentos, ¿no? Para infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué es la que vamos a tener? Por ejemplo, un gran negativo, una bacteria gran negativa MDR. Ya hemos dicho que es un MDR, ¿no? Una pseudomonas aeruginosa MDR. Un bacilo, una gran negativa MDR. Golito acá. Acinetobacter baumannii, que sea resistente a otros antibióticos. Entonces, todos ellos, por ejemplo, son ya medicamentos en los cuales ya hay estudios y, bueno, en algunos países ya se utilizan en caso de infecciones ya severas provocadas por ese tipo de gérmenes, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, espero que les ayude. Yo sé que es bastante información, pero les va a ayudar bastante, ¿ya? Si tienen alguna duda, ya me avisan, me avisan nada más si tienen alguna duda, ¿ya? Me escriben por un mensaje por ahí, ¿ok? Ya nos vemos, cuídense.